de aquel llamado socialismo del siglo XXI. Se hace de los ignorantes, de los ingenuos y también de la población más vulnerable de nuestro país. Indignación al ver cómo aquellos que llamándose colombianos, que portando una cédula colombiana, que tal vez será lo único que tienen de colombianos, saludan y llaman amigos a nuestros enemigos. Saludan y llaman hermanos a aquellos que nos han declarado la guerra abiertamente, que nos amenazan con la guerra, aquellos que se arman en contra de nuestro país, cierran las puertas a nuestras economías, aquellos que se alegran con nuestras derrotas y que se entristecen con nuestras victorias, que nos insultan, que reclaman como suyo nuestro patrimonio, que dan estrategias militares en contra de nosotros, que se arman y que abiertamente declaran que somos un narcoestado, que somos un estado dictatorial. Y obviamente hay cosas que son lamentables en nuestro país, pero ellos no tienen en ningún momento derecho de llamarnos como nos llaman y de insultar a toda una población, porque es a una población entera la que se insulta, no a un gobierno. Porque aquí en Colombia se ha trabajado por la paz, se ha trabajado por la recuperación de la institucionalidad del Estado. Y sin embargo estos señores no se alegran de esto. Ellos siguen apoyando el terrorismo, siguen apoyando por ende el narcotráfico. No solamente este señor, van 2 o 3 países alineados en contra nuestra. Y no bastándoles con esto, pasan a la invasión política. No bastándoles con crear el desorden, la inestabilidad y el caos en sus propios países, ahora quieren contaminar el nuestro con la enfermedad del socialismo. Y no es que nosotros nos sintamos envidiosos de que una ideología política que no era nuestra despierte el interés nacional. Todo lo contrario, ojalá todo colombiano revolucionara su misma manera de pensar, de concebir, de apreciar la tierra que le pertenece y todo lo que corresponde a ella. ¿Cuánto haría ya que hubiéramos acabado con nuestros reales enemigos y seríamos verdaderamente una nación rica, una nación engrandecida? El problema y lo que nos indigna es que para el engaño y el artilugio político, para las faulas, el pueblo ponga su oído, esté presto a escuchar. Pero para abrir los ojos a la cordura, para eso todavía estamos recios. Porque esto es otro DMG, esto es un castillo en las nubes, esto es infamia, esto es pretender refrenar el emprendimiento de una nación que se ha caracterizado por salir adelante, por su emprendimiento, por sus ganas de superarse cada día. Una idea totalmente descabellada, que no fue hecha para este siglo. Estamos rodeados de enemigos, enemigos dentro y fuera de las fronteras, enemigos del desarrollo, de la paz, enemigos de su mismo pueblo, rodeados de gobiernos codiciosos, belicosos, que no ayudan, que no apoyan, que no se comportan como los hermanos que deberían ser, que pretenden iniciar una nueva era de guerra en nuestro hemisferio, letal, más avanzada, que defienden ideales que para nada les corresponden, porque sus mismos actos difieren de lo que ellos supuestamente predican, que hablan de igualdad, unidad, libertad, cuando ellos mismos son precursores del divisionismo, de la discriminación, de la represión, solo por el hecho de alzar la voz en público para decir lo que se piensa. Cosas que ni este gobierno, y hablo del colombiano, con toda su mala fama de dictadura y de narcoestado, jamás ha hecho, porque aquí nunca se ha metido a la cárcel a nadie por decir lo que se piensa. No es lo que estos mentirosos andan predicando con vehemencia por ahí en las calles. Igualdad social, nada tiene que ver con que todos tengamos la misma cuenta bancaria, el mismo carro, la misma casa. Si es que estos señores nos permiten tener esas cosas, porque son férreos enemigos de la propiedad privada. Protección social, nada tiene que ver con que el Estado nos mantenga. Nosotros somos un pueblo trabajador y digno. Igualdad social, señores, según entiendo yo, y no soy un erudito, es que un Estado de Derecho administre justicia de manera imparcial y sin discriminaciones a la totalidad de su pueblo. Es que un Estado de Derecho garantice los mismos derechos, valga la redundancia, los mismos deberes y, más importante aún, las mismas oportunidades de surgir y de destacarse en medio de los suyos. Y para luchar por estos derechos no tenemos que ser guerrilleros y tampoco tenemos que aliarnos con los enemigos, solo porque visten del mismo color. Para esto lo que se necesita es escudriñar en el corazón, en la razón, en el entendimiento de nuestro mismo pueblo, de nosotros mismos, porque no es por mano de la subversión ni de los políticos, ni siquiera por mano del mismo gobierno que Colombia será salvada,
será por mano de su mismo pueblo, unificado en un mismo objetivo, mirando para un mismo lugar, avanzando al mismo tiempo. No son las masas convocadas por tragos, sancocho y favores. No somos masas, señores. Somos un pueblo. Seamos un pueblo. Uno convocado por una voz que solo los patriotas escuchan y que los reales patriotas buscan sin necesidad de llamarles. Porque ahora vienen tiempos difíciles para nuestro país. Y yo sé que andamos en tiempos difíciles desde hace mucho rato, pero ahora nos enfrentamos a una amenaza que antes no nos habíamos enfrentado. Y es a una invasión ideológica. Una invasión que pretende refrenar el empuje de nuestro país. Estos movimientos emergentes, a los cuales el Estado, imposibilitado, tiene que dejar que populen en nuestras universidades, en nuestras ciudades. Estos, que obviamente son aliados de aquellos que aterrorizan nuestros campos. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los colombianos con esta nueva amenaza que llega a nuestro país? ¿Cómo podemos dormir tranquilos mientras esta gente se está reproduciendo en nuestro país? Mientras la indiferencia sigue reinando. Es mi llamado entonces a los reales patriotas, a todo movimiento nacionalista que existe en nuestro país, movimientos que son emergentes, porque están emergiendo, que nos unamos en esta noble causa, en esta justa lucha, que es defender nuestro territorio nacional de estos enemigos, y que contrarrestemos las estrategias que se están llevando a cabo en este momento, porque la marcha anti-Chávez obviamente convocó a muchas personas en un ideal aparentemente noble pero ineficaz, donde se iba a salir a la calle a decirle a Chávez no más, pero es que eso no era lo que había que pedir, porque él se ríe allá desde Caracas o desde donde esté, se ríe del protagonismo que recibió en este día, y eso fue lo que hicimos, señores, y eso fue el resultado de la marcha. Les hizo protagonistas, porque de movimientos socialistas en Colombia no sabíamos hasta después de la marcha. Ahora todo el mundo les quiere entrevistar, ahora todo el mundo quiere hablar con ellos, ahora todo el mundo investiga sobre ellos, porque fue convocada por estudiantes y por muchos independientes, no por un movimiento. Entonces esto no fue un acierto, esto fue más bien un desacierto. Y no es que esté en contra de eso, me parece excelente que el pueblo se manifieste, y estamos en nuestro derecho de repudiar las acciones de este señor, pero debemos de ser estrategas, no impulsados como locos. Debemos estar organizados. Y no estoy diciendo con esto que tenemos que aliarnos bajo una sola bandera, aunque es lo ideal. Pero nuestro enemigo es el mismo, y nuestros objetivos son los mismos. Por ende, ese hermetismo tiene que terminar. En lo que se refiere a este tema, tenemos que estar juntos. Y el que no quiera luchar con nosotros, entonces no puede llamarse nacionalista, mucho menos patriota. Es nuestro llamado a contrarrestar esta amenaza de manera eficiente, de manera eficaz y sin miedo. Esto debe ser convocado por nacionalistas, debe ser organizado y coordinado por nacionalistas, y debemos hacernos sentir. Y el objetivo debe ser llevar a nuestros movimientos a la luz pública, más que nuestros movimientos, nuestra causa, y sobre todo, desenmascarar delante del pueblo colombiano a sus enemigos, que los conozcan, que los reconozcan, que sepan muy bien cuáles son sus intenciones y que no se dejen engañar. Espero que mi llamado, que es el llamado de muchos, tenga efecto y haga eco en sus conciencias. No podemos rendirnos, porque lo que hagamos ahora es lo que veremos en el futuro, y porque esto, señores, es una guerra. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia. Avance nacionalista colombiano.